¿Tienen alguna duda o empezamos repasando en orden del tema de lo que fueron viendo? ¿Tienen alguna duda especial o empezamos a hacer un repaso Tengo una duda. Sí. ¿Hablo? Sobre la ley de demanda cuando habla de los bienes sustitutos. Sí, te escucho muy bajito. ¿Puede ser? A ver, decime. ¿Se lo escucha? Sí, sí. No, nada, sobre la ley Ahí de ya no sé si más se escucha. demanda. Es más o menos. ¿Vos tenés una duda sobre la demanda de los bienes sustitutos? ¿Eso me preguntabas? Sí. ¿Alguna duda de los temas anteriores? Si quieren repasamos, me voy guiando un poquito por el orden de la clase que tienen grabada, ¿sí? Y así llegamos a entender un poco mejor lo de los bienes sustitutos, ¿sí? ¿Recuerdan en la primera clase el circuito económico o el flujo circular de la renta? ¿Recuerdan? ¿Mm? De un lado teníamos a las familias, que decíamos que eran la unidad de consumo, y del otro lado teníamos a las empresas, que eran la unidad de producción. Tenemos uno que consume y otro que ofrece. El que consume se va a manifestar en el mercado a través de ¿qué? Si quiere consumir, ¿qué hace? Nosotros, cada vez que queremos comprar algo, ¿qué hacemos? Decimos que se va a manifestar a través de la demanda. La unidad de consumo es la que demanda. Demandamos los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Por otro lado, tenemos la unidad de producción. La unidad de producción, que es la empresa, es la que va a ofrecer esos bienes y servicios, y esos bienes y servicios, la unidad de producción se va a manifestar en el mercado a través de ¿qué? De la oferta. Entonces lo que vamos a ver es demanda, que está en manos de la unidad de consumo, y oferta, que está en manos de las empresas o de la unidad de producción. Entonces, lo que vamos a analizar en microeconomía, el desarrollo, que lo vemos muy rapidito con ustedes, es por un lado la demanda, por el otro lado la oferta, y ese encuentro entre oferta y demanda es lo que llamamos mercado. ¿Recuerdan el flujo circular de la renta o el circuito? Que se unían las familias entregando factores productivos a las empresas, a cambio de ello recibían remuneraciones a los factores productivos, ¿recuerdan eso? Y con ese dinero estamos en condición, o sea, lo que me pagaban de salario, lo que me pagaban de alquiler, con ese dinero, o de interés por el capital, con ese dinero yo estoy en condiciones de poder comprar esos bienes y servicios. O sea que el dinero vuelve a las empresas en forma del precio de los bienes y servicios. Entonces, la unidad de consumo se manifiesta en el mercado a través de la demanda y la unidad de producción a través de la oferta. Entonces, uno quiere demandar y otro quiere ofrecer. Pero para que nos pongamos de acuerdo, yo quiero demandar, vamos a ver que yo voy a querer comprar que la mayor cantidad posible al menor precio posible. Pero el que va a ofrecer va a querer lo contrario, va a querer vender la mayor cantidad de mercadería o de bienes al mayor precio posible. Entonces nunca nos pondríamos de acuerdo. Donde nos ponemos de acuerdo en un precio, a la determinada cantidad de bienes y servicios, decimos que, ahí se produce el mercado. Entonces el mercado es ese encuentro entre oferta y demanda. Entonces lo que vamos a ver hoy, vamos a desarrollar, es nada más ni nada menos que el flujo circular de la renta o el circuito económico. Por un lado tenemos la demanda, por otro lado la oferta. Entonces decíamos que nosotros vamos a demandar. ¿Y por qué vamos a demandar? Porque queremos satisfacer nuestras necesidades. ¿Recuerdan que eran necesidades? Las necesidades en economía están más asociadas a los deseos. Todo aquello que yo quiera comprar para mí, o aquella necesidad sea para mí, voy a comprar algo para satisfacer esa necesidad. Entonces vamos a decir que la unidad de consumo para comprar
para demandar va a tener en cuenta las necesidades que tiene, los precios de qué, los precios de ese bien y los precios de los demás bienes. ¿Mm? También va a tener en cuenta la riqueza, ¿sí?, y el ingreso, o sea, el poder adquisitivo. ¿Sí? Porque los precios van a ser, decimos que son relativos en función al ingreso que yo tenga. ¿Sí? Gastar 1.000 pesos en una remera no es lo mismo para aquel que tenga un ingreso de 20.000 que para aquel que tenga un ingreso de 10.000, por más que el precio sea el mismo. ¿Sí? Después vamos a ver qué es lo que me motiva a mí comprar. Vieron que hay en una de las partes, vimos cuáles eran los determinantes de la demanda. ¿Recuerdan? Si vieron todos, estuvieron mirando las clases, van a ver que al hablar de demanda comenzamos hablando de los determinantes de la demanda. ¿Qué son los determinantes? Aquello que me determina a mí a comprar determinado bien y determinada cantidad de esos bienes. Entonces, en realidad es lo que me motiva a mí o lo que me determina a mí cuál va a ser mi demanda. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, o mejor dicho, tenemos en cuenta varias cosas. Podemos agrupar los determinantes en determinantes objetivos y determinantes subjetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Son aquellos en que medianamente todos reaccionamos de la misma manera. ¿Sí? Y después habrá determinantes subjetivos. Recuerden que la economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social. Entonces, subjetivo, cada uno va a estar motivado por una cuestión subjetiva diferente. ¿Sí? Como por ejemplo los gustos. ¿Sí? Habrá quien esté dispuesto a pagar una fortuna, por ejemplo, por un cuadro, y otro que no lo aprecie no estará dispuesto a pagar nada. ¿Sí? Ahí entra a jugar lo subjetivo. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Las preferencias y los gustos, como dijimos recién. Otra cosa que tenemos en cuenta es la renta o el ingreso. ¿Sí? Se supone que a mayor renta, a mayor ingreso, ¿sí?, voy a demandar más bienes y servicios. A menor ingreso, ¿sí?, voy a poder demandar, porque me va a resultar insuficiente, menor cantidad de bienes y servicios. Porque la renta es otro de los determinantes principales. Después tenemos el precio de los demás bienes. ¿Sí? Tenemos el precio del bien y el precio de los demás bienes. La mayoría actuamos de manera racional en ese sentido, diciendo que cuando un bien, a medida que aumenta un bien, ¿qué vamos a comprar? ¿Más o menos de ese bien? A medida que el bien es más caro, la mayoría actuamos de esta forma. A mayor precio, demandamos menor cantidad. ¿Sí? A menor precio, estamos dispuestos a demandar más. ¿Sí? Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo, me la preguntan. Entonces, tengo en cuenta fundamentalmente el precio del bien. ¿Sí? Además del precio del bien, dijimos que tengo en cuenta mi ingreso y tengo en cuenta las preferencias o gustos. Y también, que acá con la pregunta que me habían hecho al principio, vamos a tener en cuenta el precio de los demás bienes. ¿Sí? Y ahí vamos a analizar si estamos hablando de un bien sustituto o de un bien complementario. Decimos que un bien es sustituto de otro cuando compite para satisfacer la misma necesidad. O sea, esa necesidad que tengo, por ejemplo, de sed, o tengo muchas ganas de tomar gaseosa, puedo comprar o Coca-Cola, supongamos, o Pepsi. Entonces, ambos compiten para satisfacer la misma necesidad. O compro una o compro otra. Entonces, yo cuando voy a comprar Coca-Cola, si para mí esos dos bienes satisfacen esa misma necesidad, ¿voy a tener en cuenta solamente el precio de la Coca-Cola? No, voy a tener en cuenta el precio de la Coca-Cola y también voy a tener en cuenta el precio de la otra gaseosa. ¿Por qué? Porque después vamos a ver más adelante cómo influye en la demanda de uno y otro bien. Si yo quiero comprar Coca-Cola, pero veo que hay una promoción, por ejemplo, de Pepsi que está a la mitad y para mí ambas me satisfacen esa necesidad, o sea, me gustan las dos, si bien la Coca-Cola no aumenta de precio ante una promoción, por ejemplo, de bien sustituto, ¿yo qué voy a hacer? No voy a comprar la Coca-Cola y voy a pasar a comprar la otra gaseosa.
Entonces en la Coca-Cola vamos a ver que se va a vender menos, pero no porque haya aumentado el precio de ese bien, sino porque bajó el precio del bien sustituto. ¿Se entiende? Después tenemos el caso de los bienes complementarios, que la demanda de un bien acá no compite con la del otro, sino que se ve acompañada, ¿sí? Satisfacen en forma conjunta, decimos, una misma necesidad. ¿Sí? Un ejemplo simple, si me quiero hacer un sándwich, ¿qué tengo que ver? El precio del pan y el precio del fiambre. Entonces, si el fiambre, o supongamos, otro ejemplo claro es cuando yo voy a una impresora, si voy a comprar una impresora, ¿solamente tengo en cuenta el precio de la impresora? No, muchas veces hay impresoras baratas, pero el cartucho para imprimir es muy caro. Entonces, no solo al comprar el bien tengo en cuenta el precio de ese bien, sino el precio del bien complementario. ¿Y acá qué va a pasar? Si el precio del bien complementario es muy caro, por más que la impresora esté barata, por ahí decido no comprarla. ¿Sí? Porque necesito en forma conjunta los dos bienes para satisfacer esa necesidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Esos serán los determinantes. Los determinantes, me voy siguiendo acá el orden del programa para no perdernos. Los determinantes, la suma de las demandas, porque la demanda la podemos definir como las distintas cantidades de los bienes que el individuo está dispuesto a comprar a los distintos precios. O sea, tengo en cuenta el precio y cantidad en una unidad de tiempo. ¿Por qué decimos en una unidad de tiempo? Porque es en un momento determinado. ¿Sí? Si varían las condiciones, va a cambiar la demanda. Entonces, a la demanda la podemos definir como función, la puedo definir como tabla, ahora lo vamos a ir viendo, como gráfico, y también la puedo definir como ley. ¿Sí? Entonces, la tabla de demanda, entonces, la suma de las demandas individuales, la demanda del individuo está dada en función a cuánto voy a demandar en función al precio. Dijimos entonces que cuanto más caro es un producto, más o menos voy a comprar. Cuanto más caro voy a comprar menos. Hay una relación inversa. Y cuanto menos salga, más voy a comprar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que define a la ley de demanda. ¿Sí? La ley de demanda es una relación inversa existente, el precio de un bien y la cantidad demandada. ¿Sí? A eso se llama ley de demanda, que es una relación inversa. Más precio, menos cantidad, menos precio, más cantidad. ¿Sí? Esto lo puedo graficar y lo vieron ustedes en el videíto, lo vemos como tabla. Digo los mismos números del videíto, así después si lo vuelven a ver, decía, supongamos que el precio de un bien sea 2. Estamos dispuestos a comprar 8 unidades de ese bien. Estos valores son aleatorios. Lo que sí se va a dar es la relación entre los precios. Después pasamos a un precio de 4 en la tablita. Si el precio en lugar de 2 pasa a ser 4, en este caso más caro, ¿qué compraré? Igual cantidad de bienes, esto hablando siempre de los bienes normales, que son aquellos que no tienen sustitutos. ¿Qué compraré? Igual cantidad de bienes, más bienes o menos bienes. Como el precio aumentó, voy a comprar menos cantidad de bienes. En el caso de la tablita que ustedes tienen, para 4 bienes, yo voy a comprar, en este caso, 6 bienes. Sigue la tablita diciendo que en lugar de 4, ahora pasó a 6 el precio. ¿Compraré 6, compraré menos o compraré más? No, lo que voy a hacer es que a medida que aumenta el precio, va a bajar la cantidad. ¿Se entiende? Después en la tablita tienen un precio de 8 y la cantidad demandada baja. En este caso baja a 2. Entonces decimos que cuando mayor es el precio de un bien, menor es la cantidad demandada. ¿Por qué les aclaro lo de cantidad? Porque después vamos a ver, que lo habrán visto, que hay un efecto económico que se llama variación de cantidad demandada y otro que se llama variación de demanda. ¿Vamos bien hasta ahí? Me dicen. Perfecto. Después, la ley de demanda lo mismo es expresar, como dijimos hoy, lo que dice la tabla. Cuando el precio del bien aumenta, la cantidad demandada de los bienes,
demandan los consumidores disminuye. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando el precio del bien sube mucho, tengo que tener en cuenta mi ingreso, que dijimos que era uno de los determinantes. Entonces, si hay bienes que aumentan mucho de precio, yo podré empezar a comprar menos de ese bien. ¿Estamos de acuerdo? O quizás si aumenta mucho, ya no voy a poder comprarlo más y voy a dejar de comprar ese bien. ¿Sí? También puede suceder que los consumidores, algunos dijimos entonces, van a dejar de consumir ese bien y otros van a dejar de consumir la misma cantidad, o sea, van a empezar a consumir menos. ¿Sí? Porque ¿qué implica? Si que el precio del bien aumenta, mi ingreso, por más que en valores nominales sea el mismo, ¿me va a alcanzar para menos cosas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo tengo un ingreso de 50.000 y pagaba pagaba del seguro del auto 5.000 por mes, vamos a hacer otro, o gasto de nafta 5.000 por mes, ¿sí? Si ahora para esa misma cantidad de nafta yo tengo que gastar 8.000 pesos, ¿sí? Me va a quedar menos dinero para el resto de las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando los precios aumentan puede pasar o que deje de consumir ese bien, porque mi ingreso es insuficiente, o que empiece a comprar menos de ese bien. ¿De qué bienes yo puedo empezar a comprar más cuando mi ingreso baja? Y esto pasa muchas veces cuando hay crisis, actualmente estamos viviendo, uno pasa, por ejemplo, de comprar primeras marcas, pasar a comprar segundas marcas o incluso productos sin marca. ¿Vieron en los supermercados que tienen productos propios? Bueno, esos productos se supone que son más económicos, son de marca propia y son generalmente una segunda marca de otra primera marca. Entonces, cuando los ingresos bajan, ¿qué tipos de bienes empiezan a aumentar la demanda? Los bienes que denominamos inferiores. ¿Hasta ahí estamos? Los bienes inferiores son sustitutos de un bien de mejor calidad. Los bienes normales, habían dicho que no tienen sustitutos, y los bienes inferiores los comparamos con los bienes superiores. Si por el contrario el ingreso empieza a aumentar, dejaré de consumir bienes inferiores, o sea, disminuirá la demanda de esos bienes y aumentará la demanda de los bienes superiores. Después, ahí vimos entonces como ley, la demanda, vimos como tabla, también vamos a analizar la demanda como curva. Como les había dicho José en el video, no es que se pretende que ustedes sepan realizar gráficos, pero es para que entiendan una forma mucho más fácil de poder explicar algunos fenómenos económicos. Lo que vamos a es trasladar los valores que teníamos en la tabla, los vamos a trasladar a un gráfico. Tenían en el gráfico, lo que vieron en el video, en ejes cartesianos tenemos en el eje vertical, vamos a poner los precios, y en el horizontal vamos a poner la cantidad. Y si ustedes recuerdan, la curva de demanda es una curva decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque a mayor precio, menor cantidad. A medida que baja el precio, aumenta la cantidad. ¿Sí? Entonces la curva es decreciente. Esa curva de demanda lo que implica entonces es que la demanda es decreciente en función a la variación de los precios. A medida que aumenta el precio, menos cantidad; a medida que baja el precio, mayor cantidad. Cada uno, en realidad la curva es una unión de un montón de puntitos que combinan precios y cantidades, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces son distintas combinaciones de precios y cantidades. ¿Y qué me dice además la curva? Le dice que es decreciente porque a mayor precio, menor cantidad; a menor precio, mayor cantidad voy a demandar. Y también le dice cuáles son los precios máximos que nosotros como consumidores estamos dispuestos a pagar. Entonces, en el ejemplo de la tablita, a ver, vuelvo a la tablita, teníamos que para el precio de 2 yo estaba dispuesto a comprar 8 unidades. Entonces, para 8 unidades ese es el precio máximo que yo estoy dispuesto a comprar. No estoy dispuesto
dispuesto, en vez de pagar 2, a pagar 1? Sí, por supuesto, siempre voy a estar de acuerdo con pagar menos, pero no voy a estar dispuesto a pagar más. Si el precio aumenta, ya no compraré 8 unidades, sino que compraré menos. ¿Mm? Es lo que hacemos cada vez que vamos al supermercado. Yo digo, bueno, quiero, no sé, comprar un yogur, hoy está a 70 pesos, mañana está a 100, es muy probable que empiece a comprar menos, o que empiece a comprar menos cantidad de ese bien, o que empiece a ver cuánto sale el yogur de otra marca, cuánto empiece a salir un bien sustituto. Entonces, si el otro yogur de la otra marca sale mucho más barato, está en promoción o tiene descuento, yo, por ahí, sin que varíe el precio del yogur que yo fui a comprar, me puedo movilizar hacia el otro yogur lo considero un bien sustituto y varió el precio del otro bien. ¿Vamos hasta ahí? Me van diciendo. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Entonces decíamos que la curva de demanda era decreciente y mostraba también los precios máximos que yo estoy dispuesto a comprar. Seguimos después, también podemos ver a la demanda, la vimos entonces como ley, la vimos como tabla, la vimos como curva, que es simplemente trasladar los valores de la tabla a la curva y la grafico en los ejes cartesianos, en ese espacio cartesiano. Y también lo puedo analizar como función, ¿sí? Que tenían ahí una formulita, decíamos que Q sub X era la fórmula, que quiere decir que la cantidad que yo voy a demandar de ese bien, en este caso, por ejemplo, de los yogures, va a estar en función de ¿qué? En función de todo lo que consideramos determinantes. ¿Cuáles serán los determinantes? Las preferencias, el precio de ese bien, el precio de los demás bienes y el ingreso. Por eso teníamos una F que quiere decir que está en función del precio de X, o sea, en función del precio de ese bien, en función de la I, que era el ingreso, y el precio de I, o sea, el precio del otro bien, y tenían una G que es los gustos. Entonces, la función, digamos, es traducir los determinantes de la demanda, que es todo aquello que me motivan. O sea, ¿qué tengo en cuenta cuando voy a comprar algo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es mi ingreso? ¿Cuánto valen los otros bienes? Y mis gustos o preferencias, ¿sí? Vamos a ver ahora, y ahí sí que me habían preguntado al principio, el tema de los bienes sustitutos y bienes complementarios. Un poquito, al hablar de cantidad demandada y cambio de la demanda, vamos a referirnos a eso. Siempre los exámenes tenganlo bien en cuenta, se confunden. El efecto económico es simple, tiene que tener en cuenta, les voy a dar un truquito, y ahí no van a tener, si recuerdan eso, no van a tener problema en diferenciar qué es un cambio en la cantidad demandada y qué es un cambio en la demanda. Si bien en los dos las cantidades cambian, el efecto es distinto porque está provocado por causas diferentes. Entonces nosotros dijimos que la ley de demanda es una relación inversa, sube el precio, baja la cantidad, baja el precio, sube la cantidad. Cuando se produce ese cambio, hablamos de un fenómeno variación de cantidad demandada. Eso es. Para que el efecto sea variación de cantidad demandada, ahora no tengo para dibujarles, pero yo siempre le digo a una flechita, sube el precio, baja la cantidad. Baja el precio, sube la cantidad. Hablamos de qué precio, del precio de ese bien. Sube el precio de ese bien, baja la cantidad, baja el precio de ese bien, sube la cantidad demandada de ese bien. Si se produce eso, el efecto es variación de la cantidad demandada. O sea que la variación de la cantidad demandada es cuando yo analizo la curva, es analizar qué pasa en cualquiera de los valores de la curva, de la tablita. Yo la voy a analizar la tablita, si lo analizo de arriba para abajo, a medida que sube el precio, van a ver que la cantidad bajaba, ¿sí? Y si la analizo de abajo para arriba, a la medida que el precio de los bienes va bajando, la cantidad demandada que pasa, la inversa, sube. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Sí.
Distinto es cuando hay una variación de demanda. Acá, de repente se va a demandar más o menos por una causa ajena al precio de ese bien. ¿Sí? Hubo algo que modificó la demanda. Hubo algo por fuera del precio de ese bien. La demanda del alcohol en gel a esta altura del año pasado, ¿es la misma que la de ahora? Con la cabeza, digamos. No es la misma. Ahora se vende más. ¿Se vende más porque está más barato? No. Se vende más porque una causa ajena, como es la pandemia del COVID, entonces hubo algo ajeno al precio de ese bien que se modificara la demanda. ¿Se entiende? De repente se empezó a vender, cuando hay variación de cantidad demandada, si se vende, digo que se vende más porque la causa ¿cuál fue? Porque bajó el precio de ese bien. Hay causas ajenas al precio del bien que modifican, que hace que la demanda sea otra. Entonces, por ejemplo, la demanda ¿cómo es? De transporte. Hoy en día, la cantidad de pasajeros en los colectivos es mucho menor. ¿Por qué? Porque aumentó mucho el precio. No, también por la misma razón, en este caso por la pandemia de COVID. Este fin de semana, que es el Día de la Madre, bueno, estamos en un año muy particular, pero generalmente para el Día de la Madre se venden mucho más productos para la mujer, por el regalo del Día de la Madre, o juguetes en Navidad. ¿Por qué se venden más juguetes en Navidad? ¿Porque están más baratos? No, porque hubo algo que modificó la demanda de ese bien que motiva que se venda más. Lo mismo para Semana Santa, aumenta la venta del pescado, la venta de chocolates, de huevos de Pascua. ¿Por qué? ¿Porque bajaron el precio? No, porque hubo una causa ajena que modificó la demanda de ese bien. ¿Sí? Entonces esto va a hacer que la demanda sea mayor o menor. Acá no hablamos de que ahí aumentó la cantidad demandada, sino que decimos que aumentó la demanda. Por eso es que gráficamente, cuando hablo de variación de cantidad demandada, si tengo la curva de demanda, lo que hago es, gráficamente digo que siempre en la variación de cantidad demandada analizo distintos puntos de la curva. Me muevo para arriba o para abajo según varíe el precio de ese bien, por lo tanto va a variar la cantidad demandada de ese bien. ¿Sí? En cambio, cuando varía la demanda, vieron en el videíto que tienen una curva de demanda y tienen otra nueva curva de demanda. O sea, lo que cambia es la demanda. Entonces tengo una nueva curva de demanda. Para que no se confundan con el gráfico, en realidad hay una nueva curva de demanda porque al mismo precio yo estoy dispuesto a comprar más. O sea, al mismo precio del alcohol en gel estoy dispuesto a comprar más cantidad. Es más, a mayor precio, igual estoy dispuesto a comprar más. Entonces eso hace que tenga una nueva curva de demanda. Si empiezo a comprar más, la curva de demanda se va a trasladar hacia la derecha. ¿Qué pasa? Después de Semana Santa, la semana siguiente, los huevos de Pascua tienen mucha menor demanda. O sea, la demanda va a volver a cambiar y va a bajar y se va a trasladar hacia la izquierda. ¿Hasta ahí hay alguna duda con eso? Ustedes siempre tienen que tener en cuenta entonces que el efecto variación de cantidad demandada, se los repito porque los exámenes se terminan confundiendo. Ustedes analicen primero eso. Si sube el precio de ese bien, baja la cantidad, o si baja el precio de ese bien, sube la cantidad. Eso es variación de cantidad demandada. Si no se produce eso, seguro que es variación de demanda. Que la variación de demanda se puede dar por razones ajenas, como en el caso que vimos recién, por una pandemia, por el festejo de una celebración como puede ser Navidad, como puede ser el Día de la Madre, y también, y acá vamos a analizar el precio de los bienes sustitutos y complementarios, también se puede dar una variación de demanda por una modificación en el precio, no de nuestro bien, sino del bien sustituto o del bien complementario. ¿Sí? Entonces, decimos que
Y también lo que habíamos visto hoy, cuando el ingreso, por ejemplo, mi ingreso bajaba, yo lo que voy a tener es una variación de demanda de los precios, de los bienes que yo estaba comprando y también de los bienes inferiores. En el caso de los bienes que yo estaba comprando, ahora que el ingreso es menor, va a haber una variación de demanda, va a aumentar o va a disminuir. Va a disminuir la demanda porque ya no puedo comprar bienes de esa calidad porque tienen un precio superior. Entonces la curva de demanda se va a trasladar hacia el izquierda. ¿Qué va a pasar con el caso de los bienes inferiores? Como mis ingresos son menores, voy a empezar a comprar bienes de inferior calidad. ¿Pero es porque ese bien bajó el precio? No, sino que porque yo tengo menores ingresos, paso a comprar más de esos bienes. Entonces, en ese caso, la compra, el aumento de los bienes inferiores no va a ser una variación de cantidad demandada. ¿Por qué? Porque no es que compro más porque está más barato, sino va a ser una variación de demanda. Demanda, seguramente les pasará a muchos hoy, compran bienes con la situación económica como está, hace que el ingreso relativo y el aumento de los precios, por más que estemos cobrando el mismo sueldo del año pasado, hoy no me alcanza para la misma cantidad de cosas. Si yo cobraba 50.000 el año pasado y cobro 50.000 hoy, a valores nominales cobro lo mismo, pero a valores reales me alcanza para mucho menos. ¿Por qué? Por el aumento de los precios. Entonces el poder adquisitivo de ese salario es muy inferior, ¿sí? Entonces vemos que la variación del ingreso puede provocar cambios en la demanda. Ahí tenemos el efecto, no variación de cantidad demandada, sino variación de demanda. Vamos a analizar entonces qué es lo que se produce en el caso de los bienes complementarios, algo que vimos al principio, y qué es lo que se produce en el caso de los bienes sustitutos. Habíamos visto como ejemplo en los bienes sustitutos, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi. Entonces, vamos a analizar. Si yo, en el caso de la Coca-Cola, habíamos dicho que el bien sustituto, que era la Pepsi, baja de precio, en el bien considerado, que es, o supongamos que aumenta el precio de la, en este caso vamos a suponer que aumenta el precio de la Coca-Cola, yo voy a comprar más o menos Coca-Cola. Voy a comprar menos. En la Coca-Cola se produjo una variación de cantidad demandada, porque subió el precio, yo voy a comprar menos. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿qué pasa con el bien sustituto? Si el bien sustituto no aumentó de precio, por más que no aumentó, yo voy a comprar más de ese bien ahora, porque el bien que yo estaba dispuesto a comprar ahora es más caro, ¿sí? Entonces voy a tener una variación de cantidad demandada en la Coca-Cola y una variación de demanda en la Pepsi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gráficamente, lo que me voy a mover es dentro de la misma curva en el caso de la Coca-Cola, y en el caso de la Pepsi va a aumentar la demanda al mismo precio y yo ahora voy a comprar más, porque me conviene más comprar esa gaseosa que la otra, ¿sí? Entonces tengo un traslado de la curva, digo que aumentó la demanda. ¿Qué pasa en los bienes complementarios? Seguramente toman ustedes Fernet con Coca, entonces, ¿qué tienen en cuenta al comprarlo? Tanto el precio del Fernet como de la Coca-Cola, ¿sí? Entonces, si es muy caro el Fernet, dejarán de comprar Coca-Cola para esa bebida combinada, ¿sí? Entonces, si aumenta el precio del Fernet, ustedes, en el caso de los bienes sustitutos, aumentaba el precio del bien considerado, decíamos, y entonces iba a comprar más del otro bien, ¿sí? Acá, como son complementarios, necesito comprar los dos, si aumenta el precio del Fernet, voy a comprar menos Coca-Cola. Voy a comprar menos Coca-Cola porque está más cara. No, porque por más que esté el mismo precio, voy a comprar menos, porque el precio del bien complementario fue el que aumentó. En este caso,
en el Fernet se va a dar una variación de cantidad demandada, compro menos porque aumentó, y en la Coca-Cola, en este ejemplo, se va a dar una variación de demanda. ¿Va a aumentar la demanda? No, por el contrario, va a disminuir la demanda. No sé si me había preguntado hoy lo de bienes sustitutos y complementarios, si con esto queda respondido o tiene alguna duda. ¿Entienden entonces bien la diferencia entre la demanda, la variación de demanda y variación de cantidad de demanda? Variación de demanda es entonces cuando hay un traslado de la curva, que puede ser que aumente o puede ser que disminuya. Y la causa siempre es una causa diferente al precio de ese bien. Puede ser la variación del precio del sustituto, la variación del precio del bien complementario, una causa ajena por la pandemia. Por ejemplo, que ustedes se hubieran quedado el 20 de marzo varados fuera del país. Si ustedes, supongamos que estaban en Brasil, ustedes normalmente estarían dispuestos a pagar X cantidad por un pasaje de Brasil acá, o de acá a Brasil. Supongamos, no sé, 20.000 pesos. En ese momento, ustedes, el 22 de marzo, estarían dispuestos a pagar 22.000, 40.000, 15.000, seguramente por una causa ajena al precio, iba a haber más demanda de los pocos aviones que hubiera, por la cuestión, por ejemplo, en este caso de la pandemia, que ustedes decidan regresar y todo el mundo que tuvo que volver pagó precios que normalmente no estaba dispuesto a pagar. Ahí hubo una variación de demanda. La demanda estaba motivada, en este caso, por cuestiones diferentes al precio de ese bien. ¿Se entiende? Vamos a seguir un poco con, nos toca ahora, entonces seguimos con elasticidad de la demanda. ¿Qué significa elasticidad? Elasticidad es ver cómo, ante una variación en el precio, cómo reaccionamos nosotros demandando. Esto se mide en términos porcentuales. Entonces yo digo, supongamos que el precio de un bien bajó un 10%. Un caso utópico sería que, bueno, bajó un 10%, la demanda aumenta exactamente un 10%. Es muy difícil, ahí sería elasticidad unitaria. O sea, la reacción es igual porcentaje. Ahora, ¿qué pasa si el bien baja el precio un 10% y aumenta la demanda un 20%? ¿Qué diré? ¿Que ese bien es elástico, tiene demanda elástica o inelástica? Ese bien, como la reacción es mayor a la disminución del precio, digo que es demanda elástica. Por el contrario, si el precio hubiera bajado en un 10% y la demanda aumenta solo en un 5%, voy a decir que ese bien tiene demanda inelástica. Entonces la elasticidad lo que mide es la reacción de los demandantes, de los consumidores, ante variaciones en el precio. Y como casos extremos tendré la demanda totalmente inelástica, o sea, yo voy a demandar la misma cantidad, no importa el precio de ese bien, y en el otro extremo la demanda totalmente elástica. Un mismo precio, de repente voy a comprar más, de repente voy a comprar menos, va a variar. Ejemplo de demanda totalmente inelástica, que yo no me afecta el precio, sino realmente son bienes que están ligados a la salud humana, de mucha extrema necesidad. Entonces, si yo necesito un remedio oncológico, no voy a comprar más o menos por el precio. Es más, muchas veces voy a comprarlo sin interiorizarme del precio, porque la necesidad pasa por otro lado, no por el precio. Entonces, la cantidad que yo tome, que yo compre, va a estar condicionada, digamos, a la prescripción médica y no al precio de ese bien. ¿Se entiende? Después, entonces tenemos, en el caso cuando los bienes son más elásticos o menos elásticos, la demanda, o sea, cuándo va a variar más o va a variar menos, más elástico varía más la cantidad, menos elástico varía menos en función al precio. Esto tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, con la cantidad de sustitutos que tenga el bien. Si yo puedo reemplazar ese bien por el otro, va a tener una demanda más elástica o más inelástica. Va a tener una demanda más elástica.
Porque si aumenta el precio de ese bien, como dijimos de la Coca-Cola, me paso a comprar otra gaseosa. Si aumenta el precio de este yogur, paso a comprar otra marca de yogur, ¿sí? Entonces, al haber bienes que compitan con ese bien, que satisfagan la misma necesidad, yo puedo dejar de comprar ese bien, perdón, acá me están haciendo algunas preguntas, ahora se las respondo. Entonces dijimos que tiene que ver con la elasticidad, con la cantidad de sustitutos que pueda tener ese bien. Entonces también tendrá que ver con, dijimos, con la disponibilidad de bienes sustitutos, con la naturaleza de las necesidades que satisface el bien. Los de primera necesidad tendrán demandas más elásticas o menos elásticas. Los de primera necesidad tienen demandas menos elásticas. Yo necesito leche para mis hijos, por más que aumente, haré un esfuerzo, pero lo voy a seguir comprando. No pasa lo mismo con el caso de la ropa o con el caso de otros bienes que no son de primera necesidad y tienen más sustitutos. También tiene que ver con la proporción de renta gastada en un bien. En este caso, cuanto menor es la relación de precio-cantidad, menos elástica va a ser la demanda. Es decir, por ejemplo, el aumento del 100% en una golosina no es lo mismo que el aumento del 100% en un vehículo, en un auto, por ejemplo. Si bien ambos aumentaron el doble, la incidencia del valor de ese bien sobre mi salario es más inferior. Entonces yo voy a analizar más si dejo de comprar un bien, si aumentó mucho en el caso de aquellos bienes que la incidencia de mi ingreso sea mayor, ¿sí? Después tenemos el periodo de tiempo considerado. Decimos que en el caso de corto plazo, la demanda de los bienes es más inelástica. En el largo plazo, la demanda de los bienes va a ser más elástica, ¿sí? Acá me preguntan, se habla de un aumento del 40% desde 4 a 6 y el 50 de 4 a 2. No sé, acá esa duda del 40%, no sé dónde decía del 40 al 50. ¿Hablaba en el video de esos porcentajes? No, estaba en el libro de Mankiw, se dice, en la bibliografía. Sí. Si quiere se lo leo, profe. Dice, por tanto, con base en el método del punto medio, un cambio de 4 a 6 pesos es considerado un incremento del 40% porque 6 menos 4 dividido 5 por 100 es igual a 40. Recién usted daba un ejemplo de 70 a 100. Ahí tampoco sería el 30% el aumento, para sacar No, bien el porcentaje del aumento. no, Porque ni el 40% de 6 es 2, ni siquiera el 40% de 4 es 2. Entonces, para preguntarle bien, ¿por qué se habla en el libro de 4 a 6 un aumento del 40%? Sí, en realidad, sí, de 4 a 6 es el aumento del 50. Tendría que ver bien ahí. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta ahí, y esto me sirve de paso para la vida cotidiana. Vieron que cuando ustedes van a comprar algo que sale 100, les dicen si los pagan en efectivo, le hacen un 20% de descuento. Entonces ustedes terminan pagando 80, lo que algo les ofrecían a 100. En realidad, para pasar del precio de 80 a 100, no le cargaron el 20%, le cargaron mucho más, le cargaron el 25%. Pero está bien el razonamiento que vos haces, de pasar de 4 a 6, en realidad ya aumentó el 50%. Tendría que ver bien la bibliografía del libro, después la busco y te digo ahí a qué se refiere. Pero sí, está bien vos, el aumento tenés que pasar del menor al mayor. Después dice que la tabla es igual en caso de bienes irreemplazables y bienes de primera necesidad. No, en realidad la tabla, cuando nosotros hablamos de demanda, Lucas, después entonces te voy a buscar bien y te respondo lo del mensaje. Tendría que ver bien cómo viene lo anterior, porque está bien, de 4 a 6.
igual no interesa el porcentaje, y lo que nosotros pretendemos es que ustedes entiendan que a medida que aumenta el precio, va a aumentar la cantidad. Y no siempre es lineal, no siempre es que a medida que se aumenta el doble, se va a demandar el doble, porque eso tiene que ver con el grado de elasticidad que tenga la demanda de ese bien. ¿Se entiende? No porque el precio aumente... Disculpe, profesora. Sí, sí. Hola, ¿cómo está? Buen día. A eso iba. En todo caso, ¿ese tipo de porcentajes se van a tomar en el parcial? No. Bien, gracias. Esa era mi duda. Es porque en realidad, como vimos al principio, y creo que les había puesto José en el video, lo que nosotros estudiamos son modelos simplificados, son modelos simplificados para poder entender mejor la realidad, digamos. Entonces nosotros hablamos de demandas de bienes normales y hablamos de mercados, que ahora lo vamos a ver después, de tipos de competencia perfecta. Nosotros cuando hablamos de la tabla, de la curva de demanda, de la ley, decimos que a medida que aumenta el precio, la cantidad baja. Y después vamos a ver que no siempre es así, porque en el caso de un medicamento vemos que no es así. Pero en términos generales, todos reaccionamos de esa manera ante los bienes normales. Entonces vos me preguntás ahí, alguien me pregunta también en los casos de bienes reemplazables y de primera necesidad, si la tabla es igual. No, estamos hablando acá de bienes normales. ¿Sí? Y la tabla ahí aumenta sí, en proporción de 2 a 2, me parece, pero no significa que siempre tenga que ser en esa misma proporción, porque a medida que aumenta el precio, no siempre la cantidad va a variar en igual cantidad, porque en ese caso sería bienes de elasticidad unitaria, que en la realidad no se dan así. Sí, lo que les pueden preguntar, si los bienes, a ver, discúlpenme, sí lo que me pueden, que les pueden preguntar, si la elasticidad, supongamos que, no sé si lo preguntarán eso, pero si es mayor, si toma un valor mayor a 1, por ejemplo, si es 2, va a ser un valor positivo, mayor a 1 es elástica, si es menor a 1 va a ser inelástica, y si es 1 va a ser unitaria. ¿Eso lo entienden? Porque va a ser 1 cuando el porcentaje de aumento y el porcentaje de disminución, o sea, el precio aumentó un 10% y la cantidad demandada bajó un 10%. Ahí tendría elasticidad, la misma elasticidad igual a 1. Si es mayor, es que el bien es elástico, y si es menor a 1, es que es inelástico. ¿Alguna duda con esto? Profe, Sí. yo tenía una duda en cuanto a los bienes que son inelásticos. Sí. Usted aplicó, esos son los bienes que, por ejemplo, las personas comprarían independientemente del precio, ¿no? Como usted Sí. dijo, por ejemplo, los pacientes ontológicos. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, es cuando solamente hay, porque veo que hay, por ejemplo, medicamentos están los medicamentos y están las copias, por decirlo de una manera. O Sí. sea, las farmacias que hacen como la versión más barata. Ahí Sí. también, por ejemplo, podría aplicar, ¿no? Sí, en Que el realidad bien sea más no son todos elástico los y inelástico. medicamentos, sino aquellas enfermedades que están más ligadas, digamos, a la muerte. Vos no te vas a operar más veces de corazón porque esté más barato, menos barato. Claro. Entonces, en este caso sería la insulina, por ejemplo, un medicamento oncológico. En los demás decimos que puede haber cierta competencia. Y en realidad esto tiene que ver también con los gustos y preferencias, porque si yo no confío en los medicamentos genéricos, entonces para mí la única la demanda válida va a ser la de medicamento de tal laboratorio. Pero en los Se trabó, bienes... profe. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Ah, no, que se le había trabado la pantalla. Ah. Y otra consulta, en el caso, por ejemplo, de que aumente, por ejemplo, la demanda un 10% y la oferta también, entonces en este caso estaría en 1, ¿no? Y tenemos que decir como que no es elástico ni inelástico. Pero acá la elasticidad la estamos hablando de cómo varía la demanda en función al precio, no a la cantidad ofrecida. Ah, ¿Sí? bien, bien. Sí, ¿Eh? sí. Cuando veamos variación de elasticidad de oferta también, lo que vamos a analizar es, lo que vamos a analizar es cómo varía la oferta en función también al precio. Relaciona variaciones de cantidad sobre variaciones de precio.
¿sí? En porcentaje. Dale, gracias, profe. Bueno. ¿Algo más? ¿Listo? Seguimos entonces. Vamos ahora a la oferta. Así como vimos de la demanda que había determinantes, que había una curva, que había una función, que había una tabla, vamos a ver lo mismo del lado de la oferta. Pero vamos a ver que la curva, en lugar de ser decreciente, va a tener el sentido opuesto. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo estoy del lado del mostrador, cuando ustedes se reciban y estén detrás del escritorio, van a tener el mismo razonamiento que cuando van a comprar un producto. Cuando van a comprar, ustedes van a querer comprar lo más posible al menor precio posible, ¿sí? Cuando estén en el estudio y ustedes estén ofreciendo su trabajo, ustedes van a valorar su trabajo diferente del demandante. ¿Sí? Ustedes van a querer vender, digamos, servicios, si fuera un producto, vender la mayor cantidad, al menor precio posible, no, la mayor cantidad al mayor precio posible. Yo siempre les digo que la misma cantidad de dinero no es lo mismo según uno esté de un lado del mostrador que del otro. Si a ustedes, por un juicio que les costó mucho trabajo, les regulan 5.000 pesos, ¿qué les va a parecer? ¿Mucho o poco? Les va a parecer muy poco. Y para que lo tenga que pagar, o si ustedes tienen que pagar, en este caso a mí que soy perito, 5.000 pesos de una pericia, les va a parecer mucho. Son los mismos 5.000 pesos, pero del lado de la oferta se ven distintos que del lado de la demanda, ¿se entiende? Entonces el razonamiento es diferente. Por eso es que la curva de demanda es decreciente. A medida que aumenta el precio, voy a querer demandar ¿cuánto? Menos. Y por el lado de la oferta es inverso, es creciente. A medida que aumenta el precio, yo voy a querer ofrecer más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decimos que así como la demanda, las distintas cantidades que los individuos están dispuestos a demandar a los distintos precios, en una unidad de tiempo, también decimos que, decimos en una unidad de tiempo porque en este momento va a ser distinto que el de largo plazo, porque la oferta y la demanda pueden modificarse. Entonces, la oferta va a estar dada por la cantidad de productos que los productores desean, o servicios, en el caso de ustedes cuando son profesionales, la cantidad de productos o servicios que están dispuestos a ofrecer a los distintos precios. Y acá el razonamiento es, sube el precio, yo voy a querer ofrecer más de ese servicio, ¿sí? También entonces decimos que tienen determinantes. Así como a mí me motiva, acá después le respondo que están poniendo más. Vuelvo un poquito para acá me están haciendo más preguntas acerca de lo de elástica e inelástica. La elasticidad es la relación que hay entre la variación del precio y la variación de la cantidad. Si es ver cómo reacciona. Cuanto más elástico, es más efecto va a tener la variación en el precio. Entonces, si el precio varía, por ejemplo, un 20%, y eso provoca que la gente, las ventas aumenten en un 40%, la reacción de la gente fue muy buena ante la variación del precio. Quiere decir que hubo elasticidad, se modificó, en este caso en mayor medida que la variación en el precio. Aquellos, si yo tengo, en el caso de los supermercados o quienes hacen marketing, van a hacer hincapié en hacer medidas de precio en aquellos bienes que sean más elásticos, o sea, que reaccionen más ante variaciones del precio, o en aquellos que la gente reaccione menos. Voy a apuntar a aquellos donde se reacciona más, ¿sí? Porque el impacto en las ventas, en la cantidad de vendidas, los bienes que son elásticos, son mayores a la variación que yo hice en el precio. ¿Se entiende? ¿Sí? Me preguntaba ahí, Julieta. En cambio, si es inelástico, yo por más que modifique, lo vaya bajando cada vez más el precio, significa, si es inelástico, que la gente no va a reaccionar ante esa variación, o no va a reaccionar de la forma que yo espero. Si no reacciona, es totalmente inelástico. Si reacciona en menor medida, o sea, yo bajé un precio un 40%, pero solo logré vender un 5% más de cantidad de producto, quiere decir que la rebaja en el precio, lo que pierdo
en bajar tanto el precio no lo gané en mayor venta, porque solamente un 5% más de gente lo, digamos, provocó efecto sobre esa gente. Entonces, esos bienes tienen demanda inelástica. No sé, Julieta, la deshace. Y cuando es totalmente elástica, son bienes, se dice que tiene que ver con el estatus, por ejemplo, que al mismo precio de repente se empieza a vender un montón, si algo se puso muy de moda, un bien de estatus, y de repente eso dejó de ser un bien considerado que motivaba esa demanda, y por más que esté al mismo precio, yo dejo de comprar más. Ahí, entendieron. Entonces, bueno, vamos a seguir con la oferta. Entonces tenemos que por un lado, en el flujo circular de la renta, teníamos en la demanda, en el flujo circular de la renta teníamos... Profe, una pregunta. Sí, sí. Perdón que la interrumpa. ¿Puede ser una camiseta de fútbol, por ejemplo, un equipo de fútbol empieza a ganar, qué sé yo, y se empiezan a vender un montón de camisetas y estaban al mismo precio, ¿no? Pero porque empieza a jugar Copa o lo que sea, se empiezan a comprar un montón de camisetas de ese equipo. ¿Ahí sería elástica? No, ahí no, porque no reaccionas por el precio, reaccionas por una causa diferente. Ah, bien, bien. Vos vas a comprar más porque la camiseta va a salir más, no va a salir menos. Perfecto. Claro. Gracias. ¿Sí? Sí, sí. Preguntale a mi hijo que es fanático de fútbol. Una camiseta que hoy puede valer, no sé, 5.000 pesos, mañana si ese equipo pierde y desciende, la misma camiseta en el Mundial. Bueno, en el caso que venía diciendo, la misma camiseta el otro día la bajo a 1.000 pesos y por ahí no la vendo a nadie, ¿sí? Ahí sería elástica. Sí, perdón, en el caso que vos me decías, sí, totalmente elástica, perdón. Ahí me quedé. Al mismo precio puedo comprar más o menos por una causa ajena, ¿sí? ¿Quedó claro? Porque yo creo que lo sé. ¿Y Lucas? Bueno. Sí, entonces sería elástica. Sí, sería elástica. Bien. Bueno, entonces decíamos, en el caso de del circuito económico, vuelvo, así retoma, teníamos en cuenta la unidad de consumo, que es la familia, es la que demanda, que somos nosotros. Si yo te tomara oral y como te pidiera determinantes de la demanda, vos cualquier cosa que me dijeras que realmente que lo justifique, que motiva la demanda, sería un determinante. Acá lo suscribimos a 4. Que eran el ingreso, el precio de ese bien, el precio del otro bien y los costos. Y ahora vamos a ver cuáles son los determinantes de la oferta. Del precio dijimos que vamos a reaccionar en forma distinta. Vos vas a querer ofrecer más, porque te podés vender a menor precio o a mayor precio. Te puedes vender a mayor precio. Entonces tenemos en cuenta el precio del bien en cuestión. Perdón, alguien Si la puede bajar, por favor. Alguien tiene el micrófono abierto. Sí. Entonces, acá tenemos el precio del bien en cuestión. Que en el ejemplo que tenían en el videíto es que si yo estoy sembrando maíz y trigo y resulta que la soja aumenta un montón y el maíz y el trigo no, yo lo que voy a tratar de la próxima cosecha sembrar aquello que aumentó el precio. Si ustedes tienen alguna especialidad de derecho que les gusta mucho, pero el honorario que pueda, por ejemplo, el honorario no es lo mismo de una consulta laboral que de aquella consulta de un abogado penal, porque está ligada a como los medicamentos, a cuestiones más urgentes, a otras motivaciones que hace que el honorario sea diferente. Además de que esté en gusto, pero hay ramas que, por ejemplo, hoy no son rentables, seguramente hoy ustedes no se inclinarían a eso. Hace unos años, por ejemplo, el derecho aeronáutico había dejado de tener, digamos, mucha demanda, entonces dejaron de estudiar
muchos dejaron de dedicarse a esa especialidad. Bueno, hoy en día hay tan pocos que se necesitan que no se dediquen a esa rama del derecho. Después, por ejemplo, muchos empezaron a dedicarse, que sigue siendo muy buen negocio, al derecho tributario, porque hoy en día la presión fiscal es tan grande y hay permanentemente demandas y juicios y posiciones por parte de ya no solo de la FIP, sino de ARBA, también del municipio, que esa es un área donde el honorario que se cobra es mayor y ha aumentado la demanda, entonces muchos han dejado de dedicarse a una rama para dedicarse a esa otra. ¿Se entiende? Entonces, el que ofrece al revés va a tratar de ofrecer más de aquello que tiene mayor precio. También voy a tener en cuenta el precio de los otros bienes. En el ejemplito también podemos hablar del trigo y la soja. El precio de uno incide sobre la oferta del otro bien. El honorario que puedo cobrar en esta especialidad incide sobre el otro. ¿Se entiende? Entonces el trigo, si el trigo baja y aumenta la soja, me dedicaré a sembrar el otro bien, o a la inversa. Después teníamos el precio de los factores de producción. ¿Me acuerdan? En el circuito económico las familias proveían a las empresas de los factores de producción. Ahí me preguntan si los objetivos de la empresa serían un determinante. En realidad, sí, el determinante principal es la maximización de beneficios. Es decir, hablamos de maximización de beneficios tanto del lado de la demanda, yo como maximizo mi beneficio, comprando más a menor precio. Y el que ofrece va a maximizar su beneficio vendiendo más al mayor precio. Después tenemos entonces, eso en realidad sería más objetivo, pero lo puedo considerar si teníamos los precios de los factores de producción, dijimos los factores de producción, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan que eran tierra, trabajo, capital y el factor empresa, o empresario? Entonces, yo para producir un bien necesito contar con esos factores productivos. Es un ejemplo bien simple, si quiero poner una casa de tortas, necesito alguien que sepa hacer tortas, necesito de la materia prima, de un local adecuado. Cuanto más me cuesten a mí esos factores, más va a incidir en el precio de la oferta de ese bien. Cuanto menos me cuesten, va a incidir en el precio de la oferta de ese bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por último tenemos la tecnología. Dice, la tecnología permite producir. El grado de tecnología permite, con mayor grado de tecnología, voy a producir más con la misma cantidad de recursos. ¿Sí? No es lo mismo tejer pullovers a mano que tejer pullovers a máquina. No era lo mismo cuando el abogado tenía que hacer las demandas a mano que hacerlas, que ya tener cargado en sistema. El grado de tecnología avanzado, por ejemplo, hoy nos movemos todos a través de la MED. Ustedes no tienen necesidad de ir fuera de la pandemia, no tienen necesidad de ir tanto a tribunales. Todo el grado de tecnología agiliza y puede producir más. Si antes necesitaba, no sé, 5 empleados en un estudio grande para hacer la procuración de los expedientes en tribunales, hoy desde la MED voy a necesitar mucho más. Entonces, al igual que como dijimos en la suma de la demanda de los individuos me va a dar la demanda de mercado. Y acá es lo mismo, si sumo las ofertas de todos los empresarios, voy a tener la oferta de mercado. ¿Qué me dice la oferta? También la puedo tener en función de tabla, de función, de gráfico y de ley de oferta. En el caso de la tabla de la oferta, a medida que el precio sube, ¿qué voy a ofrecer? ¿Más o menos cantidad? A medida que el precio sube, el que demanda va a demandar menos cantidad. Pero en el caso de la oferta, ustedes tienen un determinado tipo de clientes, se especializan, no sé, por ejemplo, yo como contadora puedo tener clientes en mi caso trabajé muchos años en un sanatorio, entonces me especialicé más en lo ligado a la rama de salud. Supongamos que tenga ese tipo de clientes y tenga hoy un montón de hoteles.
Si tengo como cliente los hoteles, hoy le puedo aumentar el honorario como le podría aumentar a otra área que tiene mayores ingresos hoy. No, porque está limitado por cuestiones ajenas, entonces yo trataré de ofrecer más o de guiarme más a aumentar la cantidad de clientes de la otra rama. No sé si se entiende lo que les quiero decir. Me va a motivar más al que ofrece aquello que puedan cobrar un mayor honorario en el caso de un profesional, o aquello que tenga mayor precio en el caso de un servicio. Acá me preguntan si los determinantes podrían ser los recursos de la empresa. En realidad yo para salir a producir un bien tengo que contar con los factores productivos. Un ejemplo bien simple, si yo quiero vender piedra, tengo que tener una cantera o alguna cantera que me provea la piedra. Si no tengo la cantera, no va a haber piedra. O sea, si yo quiero tener un estudio, o si quiero vender pulobres, tengo que tener lana. O sea, tengo que contar con los recursos. Pero además lo que tenemos que tener, eso desde el vamos, si no, no puedo salir a ofrecer el producto. Pero además lo que voy a tener en cuenta es el precio de esos factores de producción. Y ahí me perdí. Entonces, acá la tabla va a ser inversa. A medida que aumenta el precio, ¿ustedes qué van a ofrecer? ¿Más o menos? Van a ofrecer más cantidad de ese bien. Después vamos a ver, porque por un lado el que compra el que demanda va a querer demandar más a menos precio. El que ofrece va a querer ofrecer menos si el precio es bajo y más si el precio es más grande. Entonces, nunca nos pondríamos de acuerdo. Pero en el momento que nos ponemos de acuerdo en un precio y cantidad, es ahí donde se define el mercado. Sigamos con la oferta. Entonces, en el ejemplo que ustedes tenían en la tabla, en el videíto, decía, a un precio de 2, yo voy a estar dispuesto a ofrecer ningún bien. ¿Por qué? Porque es muy probable que a ese precio de 2 pesos yo ni siquiera cubra los gastos. ¿Sí? A ustedes les va a pasar cuando empiezan a trabajar en forma independiente. Al principio sí uno va a trabajar a pérdida porque con una proyección de ganar clientes a futuro y de aumentar el trabajo, digamos que esa va a ser una inversión para mayor demanda futura. Pero si ya van 2 años que siguen trabajando así, quiere decir que económicamente no les rinde. ¿Sí? Siempre uno que ofrece algo trata de maximizar sus beneficios. Entonces, en este ejemplo, 2 pesos no cubren mis gastos, no ofrezco nada. Después, si los precios pasan a 4 pesos en el ejemplito, ya paso a ofrecer 2 cantidades. En el caso del 6, el precio de 6, ya paso a vender más. Y en el caso de 8, ya paso a vender aún más. Y en este ejemplo siempre va de 2 en 2, lo que no implica que siempre sea de ese modo. Eso tiene que ver con la elasticidad. Espero que les haya quedado claro. Entonces decimos, cuanto mayor es el precio de un artículo, mayor es la cantidad de ese bien que estoy dispuesto a ofrecer, y ahí tenemos una palabrita que dice ceteris paribus. Ceteris paribus, que quiere decir que lo que estoy analizando solamente es el precio y la cantidad. El precio y la cantidad, y no los demás factores, no los factores que pueden incidir en la oferta o la demanda de un bien, como es una pandemia, como es una festividad de Navidad, como es, supongamos que hubiera, o como hubo en el año 2001, que supongo la mayoría habrá nacido ese año, en el 2001 que hubo una mayor demanda de abogados. ¿Por qué hubo una mayor demanda de abogados? Porque tenía que ver con el precio de ese bien, no, esa mayor demanda fue motivada, por ejemplo, por el corralito que se impuso y por la imposibilidad de retirar dinero de los bancos. Entonces, cuando hablamos de ceteris paribus, hablamos que dejamos esas cuestiones de lado, solamente nos variamos por precio y cantidad. Después, vamos a ver que en el caso de, en la primera siguiente, que en el caso de los precios muy bajos decía que no, los costos de producción no cubren, entonces por eso era que a 2 pesos no voy a producir nada. A medida que los precios son mayores, voy a empezar a producir más y a ofrecer más en el mercado.
También lo que tenemos que tener en cuenta en los factores de producción es aquello que llamamos la ley de los rendimientos marginales decrecientes. La ley de los rendimientos marginales decrecientes dice que si yo, a medida que agrego más unidades de un factor variable a un factor fijo, supongamos que agrego cada vez más peones a una hectárea de campo, el rendimiento total va a aumentar, pero el rendimiento de cada uno de los peones va a ir disminuyendo. En economía total es la suma de todos. Si yo quiero saber mi nota total, voy a sumar la nota de cada una de las preguntas, y ahí tengo la nota total del examen. Marginal es el de la última unidad que agrego. O sea, yo voy sumando el puntaje del examen y tengo 6. Ahora sumé la última pregunta y llego a un total de 8. Quiere decir que la última unidad que agregué, la última nota fue de 2, porque pasé de 6 a 8. Entonces, supongamos que yo cobro mi sueldo y lo voy dejando depositado en el banco. Si yo al mes pasado tenía 10.000 y hoy tengo 18.000, quiere decir que el ingreso total a hoy es 18.000, el ingreso total al mes pasado era 10.000, la diferencia son 8.000, o sea, lo marginal lo saco o por diferencia de totales, o para saber cuánto, si yo sé cuánto cobré este mes, esos, en este caso son 8.000, eso va a ser el ingreso marginal. Entonces, marginal siempre es el de la última unidad. Si yo tengo un peón en una hectárea y el rendimiento, supongamos, no sé, son 10, cualquier barbaridad, el rendimiento son 10 unidades de un bien, si agrego otro empleado, otro peón, seguramente va a aumentar. Ya no van a ser 10, sino, por ejemplo, serán 25 podrán ser, porque hay mucho espacio. A uno podrá ser 20, o seguramente va a incrementar, el rendimiento marginal va a ser mayor, porque hay mucho espacio todavía para que puedan seguir trabajando peones. O si yo pongo en la facultad una persona a pintar, el factor variable es muy poco para la cantidad del factor fijo que es la facultad. Entonces puedo ir agregando pintores y el rendimiento va a ir aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que la cantidad sea muy grande en relación al factor fijo. Entonces ya cuando te pongo 4, pongo 5, los pintores o se van a chocar o se van a poner a hablar entre ellos, y el rendimiento marginal va a decrecer. Si ustedes empiezan a trabajar en un estudio y hay 2 computadoras y hay un empleado, bueno, hay capacidad ociosa de ese factor fijo, entonces podría venir otro empleado más. Ya en lugar de 2, si toman 5 empleados, seguramente el rendimiento de los 5 en forma individual va a ser menor que el de los 2 empleados. No sé si me siguen con el ejemplo. A medida que agrego más unidades de un factor variable y mantengo sin variar el factor fijo, como sería, en este caso, el espacio físico, la cantidad de computadoras, cada persona que yo tome, es muy probable que haga rendir más el total, pero en forma individual rinden menos. Eso es el rendimiento marginal decreciente. Para que realmente yo pudiera tomar esas 5 personas, ¿qué debiera hacer? Debiera aumentar el factor fijo también. Sí, ahí que me pregunta María Laura es así, aumenta la producción, pero la productividad disminuye. Un ejemplo simple, sí, por ejemplo, me pasaban, cuando me pongo a estudiar, yo sola me distraigo, tengo mayor rendimiento si estudio con otra persona. Ahora, si ya éramos 3, si éramos 4, si yo sola me sacaba un 7, era muy probable que si estudiaba con otra persona me sacara 8. Y esa persona, supongamos, se saca 8 también, el total es de 16 y el rendimiento individual aumentó. 7 a 8, ¿me siguen? Si viene otra persona más, el total va a aumentar, porque es muy probable que entre las 3 nos saquemos más de 16, pero el marginal va a disminuir, en mi caso, porque ya con 3, 4 nos poníamos a hablar y rendíamos menos que si éramos 2. Entonces, aumenta el total, pero la productividad marginal, el promedio marginal, el rendimiento de cada uno disminuye. ¿Sí?
Entonces tenemos la curva de oferta, que graficándola vamos a ver que va a ser creciente, a la inversa. La de la demanda era decreciente, la de la oferta es creciente. Y la curva implica la unión de un montón de puntos que combinan precios y cantidades. Así como cuando yo demandaba, ese precio y esa cantidad implicaba el máximo que yo estaba dispuesto a pagar por ese bien, en el caso de la oferta, ese precio va a ser el mínimo que yo estoy dispuesto a cobrar. Entonces, en la demanda, curva de demanda, si ustedes me dicen, ¿ustedes demandarían o comprarían más a un precio menor al que yo estaba dispuesto? Sí. En el caso de la oferta, el vendedor estaría dispuesto a vender a un precio mayor al que ahí se indica, pero no a un precio menor. O sea, ese es el precio mínimo al que está dispuesto a ofrecer. También decimos que la oferta está en función, la podríamos graficar como función. Está en función, quiere decir, ¿de qué depende? Depende de los determinantes. Y como habíamos visto en la demanda, acá vamos a tener Q sub X, que es la cantidad ofrecida de un bien, va a estar en función de qué? Del precio de ese bien, del precio de los demás bienes, del precio de los factores productivos, ¿sí? Y del grado de tecnología. ¿Estamos de acuerdo? Es volver es explicar lo que, poner en forma de fórmula o de función lo que habíamos visto de los determinantes. Y acá vamos a ver también, como vimos, cambio en la demanda y cambio en la cantidad ofrecida, el razonamiento es el mismo. ¿Cuándo había cambio en la cantidad demandada? Cuando subía el precio y bajaba la cantidad, y cuando bajaba el precio subía la cantidad. Pero acá es inverso. ¿Cuándo hay cambio en la cantidad ofrecida? Cuando sube el precio, yo voy a querer ofrecer más o menos. Si sube el precio, voy a ofrecer más. Si baja el precio, voy a ofrecer menos. ¿Sí? Entonces me muevo dentro de la misma curva de oferta. Entonces, tengan en cuenta siempre que el cambio en la cantidad se produce por alteraciones en el precio de ese bien. En el caso de la demanda, baja el precio, sube la cantidad, y a la inversa. Y en el caso de la oferta es diferente. Sube el precio, sube la cantidad que yo quiero ofrecer. ¿Qué pasa cuando hay una causa ajena al precio de ese bien que hace que yo ofrezca más o ofrezca menos? Ahí lo que se va a producir es un cambio en la oferta. ¿Sí? Por ejemplo, en el mes de marzo, que venía tan lindo el tiempo, que la temporada se podía extender hasta Semana Santa, de repente se corta por la pandemia. Yo tenía un montón de productos de sillitas de playa, de artículos de playa que me quedaron sin vender, la gente deja de ir a la playa por una causa ajena. Bueno, yo puedo modificar la oferta, ¿sí? De repente puedo ofrecer más a menor precio, porque para no quedarme con esa mercadería. Sobre todo, por ejemplo, si es mercadería perecedera, ¿sí? Ahí hubo un cambio en la oferta, por ejemplo, por la causa de esta pandemia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se puede cambiar, se puede trasladar la curva de oferta, así como se trasladó la demanda? Siempre va a ser una razón ajena al precio de ese bien, ¿sí? Con el movimiento de que, causa ajena, que decíamos, que si subía el precio, en el caso de la oferta, ofrezco más, baja el precio, ofrezco menos. Si no se produce eso, decimos que es variación de oferta, o traslado de la curva de oferta. No sé, Julieta, si me querés preguntar algo, yo estoy poniendo el audio, pero no lo puedo ver. Si no, escribí a Julieta. ¿Qué pasa entonces? Puede ser que la curva de oferta se traslade por cambio en los precios de los factores productivos. No sé, yo vendía unos pullovers a mano que me hacía una señora y ahora me cuesta el doble. Es muy probable entonces que decida variar la oferta, cambiar la oferta de ese bien, o vender menos, o vender más, o hacerle menos bordado al pullover, porque cambió el precio de uno de los factores. Si al revés, si me cobrara mucho más barato y yo estoy vendiendo de esos pullovers, voy
a tratar de ofrecer más cantidad de esos jugadores, ¿sí? O en el caso teníamos, si se reduce el precio de los fertilizantes, los agricultores van a tener menos costo y van a poder producir más, va a aumentar la oferta, ¿sí? También, ¿qué pasa si aumenta los otros factores? Como el ejemplo que les dije del pullover, de la mano de obra, los productores van a querer cobrar más por ese bien porque a ellos les cuesta más. La curva de la oferta, si no puedo aumentar el precio, lo que voy a hacer es, voy a ofrecer menos de ese bien porque me sale más caro. Hay un traslado de la curva, en este caso no aumenta, sino que se traslada hacia la izquierda. Al revés, si me sale más barato, voy a ofrecer más de ese bien, se traslada hacia la derecha. ¿Vamos bien hasta ahí? Después también puede ser por cambio en los precios relacionados. Así como habíamos visto que cómo se alteraba la curva no vamos a ponerlo en curva para no confundirlos, pero cómo se modifica la demanda del Internet ante el aumento del precio de la Coca-Cola, o la inversa, la demanda de la Coca ante la variación del precio del Internet, o cómo anda de una gaseosa respecto de otra, o cómo si yo vendo sándwich ante el precio o sea, quiero comer un sándwich ante el precio del fiambre y el precio del pan, cómo me lo vamos a modificar. Estoy viendo la hora, no nos queda demasiado, nos vamos a tener que hacer. En este caso, si disminuye el precio del maíz, yo voy a querer ofrecer más de soja. Entonces ahí voy a tener un movimiento en la curva tanto del maíz como de la soja. En la soja voy a tener un traslado en la curva de oferta, variación de oferta, y en el caso de la demanda del maíz, voy a ofrecer menos cantidad, voy a tener una variación de la cantidad ofrecida. Lo mismo con la tecnología. Vamos a apurarnos un poquito. Después tenemos entonces también, así como vimos la elasticidad de la demanda, hay elasticidad de la oferta. Y voy a también analizar la variación. Ante una variación en el precio, ¿cómo varía entonces la oferta? Sería esto, si yo aumentaba el precio de la soja, en relación a la del maíz, aumentan un 10%, probablemente mucha más gente que un 10% se traslade a sembrar soja en lugar de trigo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O a la inversa, cuando baja el precio de un producto, en este caso voy a ofrecer menos de ese producto. Si el porcentaje en el que varía la cantidad es mayor, diré que hay elasticidad, y si es menor, diré que hay menor elasticidad, es inelástico. Entonces, el grado en que reacciona la cantidad al precio, en ambos casos, en demanda y oferta, mide el grado, cuanto mayor reacciona, mayor elástico va a ser, cuando menor elástico. Y acá también tenemos totalmente inelástica, unitaria y elástica. Venimos un poquito con mercado. Antes de empezar con mercado, ¿alguna duda especial con mercado? Porque no nos queda tanto tiempo. Si no, repasamos sobre todo. El mercado empieza diciendo que es una institución social, que decimos que es un encuentro entre oferta y demanda. ¿Dónde se produce gráficamente ese encuentro? Donde las curvas se cortan. En los demás puntos no nos poníamos de acuerdo, pero hay un punto, hay un precio y una cantidad, nos ponemos de acuerdo. Entonces, esa intersección o ese corte de las curvas quiere decir que en ese punto hay un precio y una cantidad de equilibrio. El precio que el vendedor está dispuesto a vender, el demandante a demandar, y a comprar, y la cantidad también, que ambos están de acuerdo. Entonces, yo hablaba de demanda y hablaba de oferta. ¿Dónde se produce la compra-venta? En la intersección de esas cosas. Uno quiere demandar y otro ofrecer. ¿Cuándo se produce la compra-venta? En el mercado, cuando nos ponemos de acuerdo. Ahí sí, ya dejo de mandar y ofrecer, sino que compro y vendo. ¿Se entiende eso? Entonces, en el mercado que las curvas generalmente que uno estudia van a ser los mercados de competencia perfecta. Esto es un modelo teórico, es un modelo ideal, pero sirve para poder estudiar los demás efectos, sirve como base. Ustedes también, cuando estudiarán, por ejemplo, derecho laboral, les va a decir que si una persona
ingresa a trabajar, se la despide, le deben pagar determinada cantidad de indemnizaciones, pero la ley a veces deja huecos o es genérica y después en la práctica uno se va a tener que poner a analizar sobre todas las indemnizaciones, voy a liquidar el aguinaldo, qué incidencia tiene, cuál es la mejor remuneración normal y habitual. Incluso hay jurisprudencia, por ejemplo, en la incidencia del aguinaldo, en las indemnizaciones, diferente la jurisprudencia de Cava que en provincia de Buenos Aires. Bueno, pero ustedes van a estudiar un modelo que va a servir de base para ustedes después analizar esas variaciones. Lo mismo hacemos acá. Vamos a estudiar un modelo que nos va a servir de base para analizar qué es oferta, qué es demanda y cómo pueden ir variando los precios y cómo se puede alterar ante imposiciones, por ejemplo, de precios. Tenemos a precios mínimos y máximos. Entonces, los compradores se ponen de acuerdo, en el mercado vamos a analizar el caso más común de la curva de oferta y demanda. Vamos a analizar entonces ese equilibrio, produce el mercado, tiene un precio y una cantidad de equilibrio. Entonces, ese tipo de mercado es un mercado perfecto, que es la competencia perfecta. Para que un mercado sea perfecto debe ser atomizado, quiere decir que todos somos como átomos. Hay muchos vendedores y muchos compradores, quiere decir que si yo un día dejo de comprar helado, no voy a afectar para nada la venta de los helados, porque yo soy un pequeño consumidor que no va a modificar. Lo mismo si la heladería de la esquina de mi casa cierra, no va a afectar a la industria de los helados. Va a ser distinto en aquellos casos donde los que ofrecen son pocos. Pero en la competencia perfecta, muchos ofrecen, muchos demandan, eso se llama atomizado. Homogéneo, ahí tenían el ejemplo que les había dado José, que decía que en el caso de las remeras, no distingo de marca, no distingo de color, son todas iguales. Y si no fueran iguales, sería un producto. Se lo trata homogéneo cuando todos consideramos, me da lo mismo uno que otro. Entonces, el precio va a incidir notablemente en que yo compre más o menos de ese bien. Por otro lado, decimos que el mercado es transparente. Cuando es transparente, con los gerentes y demandantes, conocemos las reglas de antemano. Y hay libre entrada y salida del mercado, por tanto, de los oferentes o por parte de las demandantes. Yo puedo comprar o dejar de comprar helado, que no va a afectar al mercado, en la libre entrada y salida por parte del demandante y también de la oferta. Una heladería puede cerrar o abrir sin inconveniente para afectar al mercado. Vamos a ver otro tipo de mercado, como, por ejemplo, si ustedes, en el caso de los abogados, en el caso de los contadores, toda la que se reciba puede entrar y salir libremente del mercado. En el caso de los escribanos, no es así. Hay un cupo, está establecido, entonces la entrada, la demanda va a ser abierta, pero la oferta va a ser cerrada. ¿Me siguen ahí? Me van diciendo, por favor. Entonces, ¿dónde se produce el equilibrio? Gráficamente, donde nos pusimos de acuerdo en un precio y una cantidad. En el videíto tienen el caso de que, por ejemplo, hay un equilibrio, en 2 pesos se venden determinada cantidad, 7 unidades de helado, quiere decir que en 2 pesos el que vende está dispuesto a vender 7 unidades de helado. ¿Qué pasa si el precio en vez de 2 pesos aumenta a 2,50? El que compra va a querer comprar más o menos. El que compra va a querer comprar menos, porque está más caro el helado. Pero el que vende va a querer comprar más. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a producir ahí? Un excedente de la oferta, porque al ser el precio más caro, va a haber menos demandantes. Entonces, si hay un excedente de helados que se ofrecen, yo me quedo con helados de más. ¿Qué hago entonces para poder vender esos helados? ¿Qué harían ustedes si se quedan con mercadería que no pueden vender? Van a bajar el precio. Entonces, de 2,50 el mercado de competencia perfecta va a tender a bajar el precio hasta llegar, decimos en la competencia perfecta, que es un modelo teórico, a volver a bajar hasta los 2 pesos para llegar nuevamente al equilibrio. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando el precio baja. Si el precio baja voy a tener más demanda, pero yo no voy a estar dispuesto a vender más helados a ese precio. A la inversa, voy a tratar de vender menos. Dijimos que la oferta se comporta menos precio, menos oferta. ¿Sí? Entonces, en el caso de 1,50 pesos va a haber un excedente de demanda o lo llamamos escasez de oferta. Voy a ofrecer menos.
al ofrecer menos, va a haber más gente, porque si yo vendía a 1,50 va a haber más demanda. Entonces, más demanda, menos oferta, va a haber demanda insatisfecha. Entonces la gente va a empezar a estar dispuesta a pagar un poco más para comprar el helado y el equilibrio vuelve a llegar a los 2 pesos. Porque en 2 pesos también la cantidad que demande va a ser menor. Me van diciendo si tienen alguna duda. Después lo que queda, lo que sigue, es qué efectos tiene en la demanda la fijación, por ejemplo, de la fijación de un impuesto, ¿sí? O el aumento de los costos de cliente. Si yo vendo un helado a 2 pesos y me fijan un impuesto de 50 centavos, o no me acuerdo la cantidad bien que tengo, los números ustedes igual los tienen en el video, mírenlos bien. El hecho es que si a mí me imponen un impuesto sobre el bien, yo voy a tratar como vendedor de transferir ese impuesto al producto. ¿Sí? Porque si yo vendo un bien a 3 pesos y ahora me ponen un impuesto de 50 centavos, yo ahora la ganancia se va a ver disminuida en 50 centavos. Lo que sucede entonces que normalmente cuando se graban con más impuestos los productos, o sí, mejor dicho, las ventas, yo voy a trasladar parte de ese impuesto al vendedor, y si trasladara todo, quizás las ventas caerían mucho. Entonces termina el impuesto soportándolo el consumidor y el vendedor. ¿Sí? ¿Me siguen así? Pasa cuando ustedes se reciben y trabajan, no sé si alguno está trabajando, si alguno es monotributista. ¿Sí? En el caso de los profesionales, las categorías impositivas, cuando uno pasa de ser monotributo, que con eso paga IVA, ganancias, jubilación, en el caso de que no tenga una jubilación profesional, si yo paso a pagar IVA, tengo que empezar a pagar el 21% de cada cosa que cobro. Entonces, en eso los abogados han intercedido bien, y si a ustedes les regulan 100 pesos de honorarios, les tienen que pagar 100 de honorarios. Si son IVA inscritos, les van a tener que pagar 121, pues 100 más el impuesto. Pero ¿qué pasó en ese caso? El impuesto lo va a tener que soportar el cliente que pagó. Cuando está regulado judicialmente. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, si yo pasara de monotributista a IVA responsable inscrito, o sea, tuviera que pagar el 21%, es muy probable que yo ese 21% no se lo pueda trasladar todo al cliente. Entonces, en definitiva, terminamos perdiendo los dos. El cliente porque yo le aumenté, pero no le pude aumentar el 21%, y el cliente porque perdió el cliente porque yo le aumenté, y perdí yo porque parte de ese impuesto lo voy a tener que soportar. Otra cosa que nos queda por ver, me voy a apurar, no sé cuándo se nos va a cortar, es el tema de cómo, de cuando se fija un precio mínimo y un precio máximo. ¿Alguna duda tenían con eso? ¿O lo vemos? Yo tenía una duda respecto a ese tema. ¿El que fija el precio mínimo y máximo es el Estado o son las mismas empresas? Esa es la duda más que nada. Es el Estado, ¿no? Entonces vos tenés un precio, para que tenga resultado el precio mínimo, lo que debe tratar de favorecer es al consumidor. Generalmente es a bienes de primera necesidad. Entonces hoy en día los precios cuidados pasan a ser especie de precios máximos. No puedo cobrar determinados bienes más por encima de ese precio. Para que tenga sentido, eso tiene que ser de muy corto plazo, porque si yo fijo un precio, como hay muchos precios cuidados hoy, que están hace mucho tiempo, ese precio ya quedó desfasado, y al que vende no le conviene vender porque quién sabe si cubre los costos con eso. Y si yo lo dejo prolongar en el tiempo, quiero igual, el Estado en vez de hacerlo de largo plazo, de corto plazo, lo hace de largo plazo, lo que va a pasar es que seguramente se va a vender, se va a producir menos de ese producto, y si quiero ese producto lo voy a tener que conseguir en el mercado negro. Un poquito de esto hay en el dólar también. Si yo fijo un precio, que bueno, hoy con los impuestos estaría en 130, y no se permite vender
mayor cantidad, bueno, el mercado negro va a ser el que regule y va a fijar, en definitiva, va a ser el mercado el que va a fijar el precio. No sé, en el caso, por ejemplo, de los precios, entonces lo que busca el de precios máximos, ¿dónde va a fijar el precio? Hay un precio de equilibrio, el precio máximo el Estado lo puede fijar. Por debajo no tendría sentido. Lo puede fijar, igual el precio de equilibrio no tendría sentido. Por encima no tendría sentido porque la gente trataría de vender a ese mayor precio. Entonces, para que tenga sentido, el precio máximo para los productos debiera estar para los productos de primera necesidad en el corto plazo y fijarlo por debajo del precio mínimo. Ahora, ese precio mínimo debiera cubrir los costos mínimos del productor, porque si no, no solo que no gana, sino que pierde. Entonces, por eso las desventajas y esto se prolonga en el tiempo. No sé si vieron, no sé, las galletitas macucas que están al precio, están en precios cuidados. Luego sacaron las macucas black, la empresa, porque no podía sostener la producción vendiéndola a ese precio. Sigue vendiendo, porque el Estado lo impone por ley ese precio, ese valor, pero empieza a sacar una variedad para poder recuperar el costo por otro lado. Después tenemos entonces, si se fija, y se fijan por ley, los precios mínimos y máximos. Y en el caso del precio, entonces la consecuencia sería que si eso se prolonga en el largo plazo, pierde el productor, pierde el consumidor, porque para conseguir ese producto va a tener que ir al mercado negro. O muchas veces lo que se hace es, como ha pasado, de fijar precios máximos a la harina, a la leche, entonces al azúcar, uno termina comprando a ese precio bienes de mucho inferior calidad de los que compraban. Porque el productor, para poder vender ese producto al precio que queda desfasado y quizás no cubra todos los costos, termina vendiendo bienes de inferior calidad. Por eso es la importancia del corto plazo. Y en el caso del precio mínimo, generalmente se aplica en aquellos bienes o producción de bienes donde hay un diferimiento de tiempo en el momento en que se fija ese precio y que se va a vender el producto. Generalmente en nuestro país no se ha aplicado en esos bienes, pero por ejemplo Brasil tenía así subsidiada la cosecha. Entonces le asegura al productor al momento de sembrar un precio para asegurarle que cuando la coseche, por lo menos obtenga ese precio mínimo. Y ese precio mínimo actúa, tenían ustedes en el ejemplito que se les decía que era como un subsidio, porque eso es, yo siembro, cosecho hoy, me aseguran en la siembra que voy a cobrar ese precio mínimo. Siembro hoy, y me aseguran que voy a cobrar 100. Ahora, si al momento de la cosecha el valor de mercado es 120, lo vendo en el mercado. Si el valor de mercado es 100, lo vendo en el mercado. Si es menor el precio del mercado, como el Estado me aseguraba un precio mínimo de 100, la diferencia entre el precio y valor de mercado y el valor que me había asegurado el Estado, la va a poner el Estado. Entonces, generalmente es para favorecer al productor y en aquellos bienes o servicios donde hay una distorsión del momento de la producción y el momento de la venta. ¿Alguna consulta más? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Usted venía hablando bien de microeconomía, macroeconomía, un montón de características. De macro no hablamos. ¿Cómo? De macro no hablamos, de micro. De macro no hablamos, justamente eso iba a mi pregunta, si la inflación le iba a preguntar yo. Un tema sobre la inflación y el mercado. No te adelantes, que no. Bueno. Hoy terminamos. Disculpen, yo trato de dar rápido y trato de darle al lenguaje llano que ustedes me entiendan. Por favor, pregúntenme si tienen dudas. Tienen que saber bien el concepto de oferta, de demanda, cuáles son los determinantes, qué es elasticidad. No se confundan la diferencia entre variación de cantidad demandada o de cantidad ofrecida con demanda y oferta. Todo esto nosotros en económica lo vemos en un año. Acá, microeconomía es esta clase nomás. Después, a partir de la próxima clase, ya van a ver conceptos de macro. Y son conceptos que por ahí estén más habituados, que son
inflación, mercado de trabajo, demanda global, oferta global, que es la suma de la demanda de todos los bienes y servicios producidos en el país, pero acá solamente estamos hablando de microeconomía de demanda o oferta de un bien o determinado sector. La demanda de mercado no es la demanda global, sino cuando hablamos de demanda de mercado, hablamos de la demanda de mercado de los fiat, de la demanda de mercado de los videos, de la demanda de la harina. Y en macroeconomía ya vamos a hablar, cuando hablemos de demanda, hablamos de la demanda de todo. De la harina, del auto, de la naranja, del servicio. Así que eso lo vamos a ver después, pero decime otra cosa. Si tenías duda en otra cosa, Lucas. No, le iba a preguntar eso. Igual habíamos visto en la clase anterior que, bueno, la micro y la macroeconomía van muy relacionadas, pero le iba a preguntar en realidad si había algún tipo de cambio en esa intersección de mercado, quizá tenga que ver más con la macroeconomía, pero si no, entre la oferta y la demanda se genera ese punto de intersección, entonces. Sí, vas a ver que cuando veas, está bien tu observación, entonces vas a entender. Acá no, porque es demanda y oferta de un bien, y para que haya inflación tiene que haber aumento sostenido y generalizado de los bienes. Acá estaríamos hablando de aumento del precio de un bien o de un sector. Pero después cuando hablemos de demanda y oferta global, también vamos a tener curvas de oferta y demanda, y esos movimientos sí van a provocar inflación, porque ya no vamos a estar hablando de aumento de precio de un bien o de un sector, sino de todos. No sé si te respondí. Bien. No, yo preguntarle si había muchos cambios de eso en el mercado, qué afectos, y por ahí, bueno, podría haber sido uno la inflación, pero no sé si en la microeconomía otros afectos que pueden llegar a cambiar ese mercado, si cambia mucho, si no cambia mucho, si en general es que cambie el punto de intersección, claro, entre las curvas. El punto de intersección es el precio de cantidad que fija el mercado. Siempre es el mismo. A ver, que cuando hablemos pero eso lo dejamos para más adelante, pero para que te quede la duda. Cuando hablemos de precio y cantidad de equilibrio en macroeconomía, ahí sí vamos a ver cuán alejado está ese punto de equilibrio del pleno empleo, de la plena capacidad de los recursos. Ahí sí vas a hablar de capacidad ociosa, y ahí vas a ver que ese exceso de demanda sí va a provocar inflación. Cuando hablamos en macroeconomía. ¿Sí? Bien, gracias. Nos quedó ver por un poquito otros tipos de mercado. Teníamos la competencia perfecta, por otro lado, y el resto de los para que un mercado sea perfecto se tienen que dar todas las condiciones que vimos: homogeneidad, transparencia. Cualquiera de las cuatro condiciones que no se den, un mercado es imperfecto. O sea, el resto de los mercados son imperfectos. La mayoría, por ejemplo, que vimos el caso de la heladería, sería una competencia imperfecta. Porque no tiene la perfección, la homogeneidad, no todos los productos son iguales. Después está la competencia, está en el otro extremo el monopolio, que es uno solo el que ofrece y muchos los que demandan. ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo? Por ejemplo, EDEA. Es cerrado del lado de la oferta, uno solo el que ofrece, y abierto a la demanda. Yo si quiero puedo entrar o salir, me quedo sin el servicio, pero puedo acceder a ese servicio. Y competencia monopolística sería cuando hay muchos que compiten, pero cada uno trata de diferenciar el producto. Por ejemplo, en la ropa deportiva hay muchas marcas, pero cada uno trata de distinguir el producto y hacerlo especie de monopolio que sea diferente a los demás. Después tienen también el oligopolio, cuando son pocos grandes los que ofrecen y muchos los que demandan. Depende del tipo de mercado, va a ser quien fije el precio. Por un extremo tengo en el monopolio el precio lo fija el que ofrece, y en el mercado, de la competencia perfecta, el precio lo va a fijar el mercado. Otro tipo de mercado, donde lo puede llegar a, como Oxonio, que es uno solo el que demanda, está limitado por ese lado. ¿Alguna consulta más? Profe, ahí por ahí formulé mejor la pregunta. Y es la última, ya no la molesto más, pero... No, por ejemplo, entonces, en términos de microeconomía, un artículo siempre va, digamos, el helado siempre va a estar más barato que, por ejemplo, no sé, una campera. Rara vez como en pandemia, que pasó lo del alcohol en gel, que usted decía que, bueno, pero en general
siempre va a ser así, o sea, hay una estabilidad en el mercado en cuanto a microeconomía. Por ahí, si yo me iba a macroeconomía, bueno, veremos otras cosas, pero Sí, al final el igual mercado siempre es el mismo. el precio igual, estabilidad, acá el precio puede aumentar y subir, lo que va a hacer aumentar es la cantidad o bajar la cantidad demandada o bajarla, funciona como varía el precio. ¿Mm? Y, ¿qué te iba a decir? Y eso de que el helado siempre va a estar más barato que la campera depende, porque como dijimos, si hay determinada marca de helado que un sector está dispuesto a pagar mucho más, estará dispuesto a pagar mucho más. Eso dependerá de la demanda que tenga ese bien, ¿sí? Bien, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces repasen todo. Para mañana la modalidad del examen es como el sábado pasado y bueno, que tengan suerte y me Profe, dicen. Sí, entonces el examen va a ser múltiple choice también. sí va a ser la misma modalidad, seguramente. ¿Mm? Dale. ¿Eh? Así que fíjense, ya les digo, de cantidad, de